¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Saludos, Eder, ¿qué tal estás? Bien, muy bien, con ganas de podcast, ¿no? Un podcast que tenemos buen tema, yo creo. Vamos a hablar de jugadores europeos jóvenes, jugadores europeos que pueden dar el salto a la NBA la próxima temporada. Todavía es muy pronto, ya sabéis que en el March Madness empezamos a poner un poco más el ojo en el baloncesto, estadounidense de formación, de universidad, pero también, pues bueno, las ligas europeas están ahora mismo pues llegando un poquito a la parte más importante. Dentro de nada es la Copa del Rey en España y las copas en casi todos los países. Enseguida entraremos también en fases finales de campeonatos europeos, de campeonatos continentales. Y bueno, pues sí que es cierto que tenemos que empezar a poner el ojo en ciertos jugadores que quizás no acaparan muchos focos, algunos sonarán más pues porque son jugadores que hemos visto en baloncesto de selecciones, precisamente en España, y pues vamos a hablar sobre ellos, vamos a daroslos un poquito a conocer, quizás los que pues es vuestro principal competición, la Euroliga, la Liga Andesa, la Eurocup, pues quizás los conocéis un poquito más, pero este podcast va dirigido pues simplemente a aquellos que no conozcáis a estos jugadores y Eder, que tiene un conocimiento un poquito más profundo que el que puedo tener yo acerca de todo este baloncesto, nos va a echar una mano para pues, poder decir quiénes son, en qué equipo juegan, de qué juegan, cuáles son sus virtudes y en qué se pueden llegar a convertir. Hemos traído 5 nombres, en realidad 5 más 1, 6, porque uno lo hemos metido un poquito de última hora, pero pues bueno, seguramente vosotros tendréis otros que quizás no hemos mencionado, quizás algunos de los que os gustaría que hablásemos. Si es así, pues oye, dejarnos en comentarios qué jugadores creéis que deberíamos haber hablado y quizás no lo hemos hecho, y si es así, pues podemos hacer una segunda parte sobre este episodio. Eder, recuérdanos un poco también tus redes sociales de Instagram, de TikTok, porque tú subes mucho contenido relacionado con baloncesto europeo y quizás no te siguen tampoco. Sí, podéis aprovechar, bueno, realmente el contenido que hago está principal en TikTok, pero bueno, lo podéis seguir en Instagram, en Twitter y demás. Pero En prefieres Twitter TikTok, ¿no? Que te sigan en sí, TikTok. realmente porque es el mainstream, vamos a decirlo así, que ahí me podéis encontrar con mi nombre, Eder_Rebollo. En Instagram más de lo mismo, si no recuerdo mal, porque hay veces que unos sí, otros no. Y en Twitter es Eder94Rebollo. Bueno, pues Entonces, sí, seguirle en TikTok, en que es la Instagram, potente y la que quiere potenciar a Eder. detalle en Instagram, eder.rebollo. Es mucho más sencillo de buscar. Si ponéis mi nombre, encontraréis con mayor facilidad, que es el perfil abierto, y ahí podéis encontrar pues hay vídeos de actualidad de mercado. No hacemos de este contenido más especializado porque aquí me gusta más enfocarlo para Massive, que eso ya como cierta exclusividad y así da más Oh. privilegio para ellos. Pero el contenido que traemos es muy interesante. Hay que destacar mucho el tema de la NCAA, que cuando hagamos los podcasts de cada Madness hay mucho extranjero allí ya. Eso es la realidad del baloncesto actual. Entonces, la camada de jugadores jóvenes que nos vamos a encontrar en el draft 2026, quitando la excepción que tenemos ahí, es el bonus track, ¿no? Son jugadores ya consagrados en el sentido que llevan un cierto tiempo, que han hecho pequeños pasos de inscripciones del draft, pero se han echado para atrás, intentando jugar un poco con las agencias, con los scoutings y tal, y de momento son los nombres más atractivos. Yo creo que son los 5 que más están sonando en los mock drafts. Si hacéis un poco de indagación en cualquier página, pues son los nombres que más están empezando a sonar con fuerza. Vuelvo a repetir, son jugadores que ahora mismo están jugando en Europa. No vamos a entrar en baloncesto de NCAA, es decir, por ejemplo, no vamos a hablar de Adeymar. Adeymar está jugando en universidad. Cuando hagamos un reporte, también hicimos con Tony uno acerca de, pues, de los 3 principales, ¿no? Lo hicimos hace un mes, de AJ Divansa, de Cameron Busser y de Darren Peterson. Pues ya lo iremos ampliando. Pero hoy toca centrarnos en baloncesto europeo. Lo de siempre, quizás hay jugadores que nos hemos dejado y de los que os gustaría que hablásemos, ponerlo en comentarios y nosotros encantados de hacer una segunda, una tercera, una cuarta, hasta una quinta parte. Dejar vuestra opinión acerca de lo que pensáis de los 5 que vamos a hablar hoy, 5 más 1, y pues dejar un like si escucháis el podcast en iVoox, si lo escucháis en Spotify o en Apple Podcast, poner las 5 estrellas que ayudan a que el programa esté mejor posicionado, y pues también tenéis en la caja de descripción del podcast todos los enlaces a nuestras redes sociales, a TikTok, a Instagram, a Twitter, seguirnos en todas, que estamos todos los días subiendo contenido. Así que nada, vamos a empezar ya con el episodio, pero antes tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Me prepara aquí una pequeña chuleta de cada uno, pero vamos a dejarle a Eder que hable porque es el que sabe en este podcast. Aunque Vamos a empezar hablando. hay que decir que también me lo he tenido que trabajar, ¿eh? O sea, hay que decir que son nombres que muchos de ellos, yo creo que hay tres en concreto, los va a sonar más al público que sigue la ACB y la Euroliga. Uno es más desconocido porque es un jugador joven, pero es uno de los grandes talentos de un país vecino. Y otro que siempre es un nombre que casualidad llega a los drafts y siempre el equipo Serbia, Misko Raznatovic, que es el agente de Biobasket, siempre con conjura ahí. No hace falta decir nombres, ¿no? Nikola Topic, Nikola Jovic, ¿vale? Pues vamos a meter uno en especial en concreto, que es la camada interesante, el jugador más interesante de esa generación. Pues bueno, vamos a empezar hablando porque tenemos que empezar por algún lado, en este caso de Sergio de la Rea. Lo conocéis todos, ha jugado para España en el último Eurobasket. Yo creo que fue junto a Mario Sansuperi, pues una de las revelaciones, un jugador que quizás pues para el más público más generalista, que ve NBA, que de vez en cuando simplemente baloncesto, pues cuando juega la selección española, cuando hay una Final Four de Euroliga, la final de Liga Andesa, quizás no lo tenía tan situado, pero hizo un muy buen torneo. Y ahora mismo pues está proyectado más o menos, dependiendo también el mock draft el que estéis mirando, en torno a una primera, segunda, principios de segunda ronda de draft NBA. Háblanos un poquito de Sergio de la Rea, quizás te podemos ir un poquito más rápido, porque yo creo que lo conocemos un poquito más, pero es un jugadorazo. Y antes de nada, déjame saludar por aquí, que nos saluda por el chat de YouTube, a ver si lo pronuncio bien. Critic Calsusi 4740 dice: buenas, me salió vuestro canal el otro día, gran descubrimiento, seguirás y chicos, aquí tenéis un nuevo seguidor de vuestro gran trabajo, pues muchas gracias. Estamos aquí todos los días hablando de NBA, hablando de baloncesto, tienes directos a diario, tienes podcasts a diario, incluso hay varios días que hay 2 podcasts, lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, los tienes en Twitch también, que se guardan durante 15 días, los tienes en iVoox y en redes sociales un poquito le damos caña, así que gracias ahí por el apoyo. El micro es tuyo, Eder, Sergio de la Rea. Bueno, jugador del 2005, 96 de estatura, base grande, aunque puede alternar también la posición de escolta. Sobre todo es un base con un potencial brutal, muy versátil. Destacaría mucho que es un jugador que tiene muy buenos minutos a la hora de atacar y generar el juego, una buena mecánica sólida, debido a su altura y su envergadura. Y en defensa no es un jugador que desentone, es un jugador que puede ayudar porque es un defensor rápido, con buena envergadura, lo he dicho, que tiene que mejorar su impacto defensivo. Yo creo que es un punto a mejorar en el aspecto no físico, porque físico es un jugador grande, pero sobre todo ante jugadores más rápidos o jugadores que le generen más problemas, pues le cuesta un poquito más. El otro punto a destacar, yo diría, toma de decisiones, que es lo que más le falla a Sergio Larrea, que es un jugador joven, pero hay veces que genera unas pérdidas tontas, muy inocente. Es verdad que hemos visto grandes partidos suyos durante esta temporada demostrando un gran talento. De hecho, fue el MVP de la Supercopa, que la gente se olvida de ese inicio de temporada, pero deslumbró notablemente. Pero luego hubo un momento de bajón con este jugador donde no contó con la confianza de Pedro Martínez, llegando a tenerlo de descarte y había dudas de qué pasaba con este chico, ¿no? Pero es un jugador que, lo hay que destacar, es un jugador que es un melón que puede crecer mucho más. Proyección depende del mismo, básicamente. Y obviamente es que es normal que se apunte a esa final de primera ronda, final de primera ronda, principios de segunda, que es lo que más se encaja. Y de hecho es el mejor jugador de los que traemos y yo creo de lo que hay ahora mismo en Europa, quitando la NCAA. Vamos a decirlo así, porque en la NCAA hay más talento, entonces hay más facilidad de meter a un jugador extranjero que otro en diferentes posiciones. Mi pregunta es rápida. Tengo 2 con Sergio de la Rea. La primera, ¿qué está sucediendo con su temporada? Porque parece como que ha habido un poco de altos y bajos. Yo creo que también es algo normal con un jugador de esta edad. Y la segunda, ¿crees que es mejor que dé el salto cuanto antes a la NBA? ¿O crees que es mejor que pase un año más en Europa en este gran proyecto que tiene ahora mismo Valencia Basket? En el sitio donde está perfecto. A diferencia de él, posiblemente el caso de Sergio de la Rea, ese estancamiento también se debe un poco a que en el supuesto tienes a grandes jugadores, ¿no? Tienes la posibilidad de jugar con Omar Moore, que es un 2, pero puede jugar al 1, Jan Montero más de lo mismo, Darius Thompson, que es un jugador veteranísimo, pero le ofrece un gran nivel, y eso igual le deja un poco, no de explotar realmente, pero igual estar en un segundo plano, pero seguir creciendo, porque es verdad que hemos pasado de un Sergio de la Rea, que era el tercer base de Valencia, ahora es el segundo. Un añito más, pero claro, dándole el protagonismo, puede ser, pero yo creo que ahora mismo Valencia el proyecto va a ir a más. Contar con Sergio de la Rea es un gran talento, pero
está en la oportunidad de que si llega a una primera ronda, yo le vería con buenos ojos de dar el salto. Una segunda ronda te invitaría un poco a un añito más y ver un negociamiento con la franquicia NBA con los que tenga sus derechos para probar suerte y depende de dónde caiga, que esto es lo más esencial para el jugador y para la gente. Pues poner, por ejemplo, bueno, estaba mirando en Draft Room, pero no, lo voy a poner por aquí, por ejemplo, en Tancatón. En Tancatón le dan, creo que es final de primera ronda, puesto número 27, Cleveland Cavaliers. Quizás, a ver, yo no sería el mejor proyecto donde lo pondría. Evidentemente, ahora tienes a un jugador como Darius Garland, que no sabemos si va a continuar o no va a continuar. Todo esto estamos hablando mucho tiempo vista. En caso de que se presente este año al draft, en caso de que sea elegido por este equipo. Pero bueno, lo hablamos, por ejemplo, un equipo. El símil que quiero hacer con esto es, él tiene que tener un poco de suerte en caer en un contexto adecuado de un equipo competitivo. Me da igual que quizás tenga un gran jugador por delante, pero sí donde se pueda trabajar esos minutos y importe. El mercado es importante y el símil que quiero hacer es con Hugo González. Hugo González me parece que es un jugador más encajable, porque al final es un alero 3&D que puede hacer un poquito de todo. Tiene que mejorar el 3 todavía, evidentemente. Pero sí que es cierto que al estar en un gran mercado como los Boston Celtics, pues bueno, a poco que hace, con su intensidad, él es un jugador inteligente que sabe lo que tiene que hacer, se ha hecho un hueco y se puede hacer un hueco en un equipo de rotación NBA. Sergio de la Rea me gustaría que sucediera algo parecido. Evidentemente no va a ser una elección alta de primera ronda, pero sí que creo que si encuentra un espacio con quizás un base veterano que le pueda ayudar, que le queden 2-3 años de carrera, donde él poco a poco pueda tener minutos y que además esté en un gran mercado y pueda tener un poquito más de focos, pues sí que creo que le puede beneficiar más. Sí, totalmente. Aparte que lo bueno que él tiene no es como otros bases que son muy especialistas en alguna faceta del juego, sino que de la Real es un 7 en todo, es decir, no hay una faceta que digas, ¡buah! Destaca aquí. Cuando brilla en ataque es excelente, pero también tiene momentos donde la defensa, por lo grande que es, te ayuda y que también es un base que va aprendiendo a organizar, pero es verdad que su punto débil le ayudaría a un base más veterano a mejorar esa toma de decisiones, esas pérdidas que hace, esa imprecisión que a veces genera en X situaciones, que eso le complica en la lectura un poco del juego, pero no quita que sea un jugador con una proyección bestial. Mira, por ejemplo, en NBADraft.net lo dan en segunda ronda y aquí, en teoría, si tocase así la lotería, caería, por ejemplo, los Indiana Pacers. Podría ser un buen sitio, o sea, como Mm. sustituto de Tyrese Halliburton. Pero Su- bueno, veremos un Sumado a poquito que estos son un, muchos sumado a un castillos en entrenador, el aire. sumado a un buen Sí. entrenador también, un buen contexto, ciudad de baloncesto también, que esto hay que pensar en en todas las cosas y obviamente que no es una franquicia al uso moderna o nueva, sino es un equipo que ya tiene una cierta historia, un cierto bagaje. Ya solo con que tengas a representar a un Larry Bird o por ser de Indiana o Reggie Mm. Miller, ya como que no te miran, no miras igual la franquicia. Recordamos que puede hacer draft and stash, es decir, se puede presentar, su equipo puede tener, el equipo que lo elija puede tener sus derechos y luego puede permanecer un año más en Europa o dos, dependiendo del caso, como es uno de los jugadores de los que hablaremos al final, que es ese adicional. Avanzamos, salvo que quieras decir algo más de este jugador, Eder. Avanzamos porque tenemos bastante más tarea. Vamos ahora con un jugador francés, Adam, a ver si lo pronuncio bien, Atamna. Háblanos un poco de este jugador que yo la verdad no sé nada sobre él. Bueno, de esta camada del 2007, metro 95, base escolta, el francés con cierto, vamos a decir, el francés con cierta anotación, ¿no? Un poco de juego, pero este, por ejemplo, comparado con De la Rea, sí destaca más en el ataque, porque tiene un gran dominio en el control de juego, jugando como si fuera una marcha más lenta, que te recuerda un poco a Doncic, sin obviamente ser como él, pero es un jugador con mucha inteligencia. Destaca con buena mecánica de tiro fluida, pero tiene que ser mucho más rápido. Es un jugador que tira un pelín lento, me recuerda un poco a Richard en ese tiro, por lo menos de inicio, y tiene una gran capacidad de anticipación para jugar sin balón, ¿no? Aparte en el rebote ofensivo. Un perfil más completo en el ataque, pero es verdad que tiene que mejorar físicamente para aguantar a jugadores grandes. Esto lo destaco porque no vemos ahora mismo dentro de los jugadores, quitando un caso en concreto que sea NBA ready, vamos a llamarlo así. Y luego la defensa, porque es un jugador que es inconsistente defensivamente y por eso se le proyecta en la segunda ronda. Es uno de los talentos que sale desde Las Bell, que todavía no está teniendo mucha participación, pero obviamente Las Bell, viendo el contexto que tiene, pues puede dar protagonismo y se le está dando por lo menos en la Liga, sobre todo la Pro A, en Euroliga no tanto, y ahí están un poco sus números esta temporada en la Liga Francesa, ¿no? Que son 9,5, 1,5 rebotes, 2,1 asistencias. Yo lo que he leído sobre él es que tiene un buen control para su edad, que el juego parece como ir lento para él, que es un buen manejador, buen creador en ataque, buena visión, buen pase.
buen tamaño para su posición, dicen que es un jugador atlético con potencial en ser un buen anotador, que ha destacado en torneos previos con promedios altos de anotación, pero que necesita un poquito más de producción para ser consistente con los minutos limitados. Pero dicen que es visto como un jugador, un sleeper, para seguir incluso en elección un poquito más alta en este draft de 2026. Sí, si le meten como una buena apuesta, es que es muy importante también que son jugadores que tienen una proyección, pero depende cómo se le vea, y es un jugador que lo que destacamos de él es la proyección de él. Si sabe generar un buen entorno, convencer mucho de los entrenamientos, las reuniones con las franquicias y demás, cuidado. Porque son de esos jugadores que parece que no, pero igual, hostia, está acabado en el pick 27. ¿Por qué será? Hay cosas que obviamente no sabemos, pero dentro de la NBA hay muchas cosas que se mueven tras bambalinas. Sí, por ejemplo, en NBADraft.net le dan en la posición número 34, iría para los Washington Wizards, pero bueno, pues yo creo que se moverá ahí, ¿no? Entre final de primera ronda, principio de segunda, algo parecido a Sergio de la Rea, pero tú crees que de momento, por lo demostrado, Sergio de la Rea es mejor jugador y tiene más potencial, ¿no? Sí, para mí ahora mismo, quitando el tercero que hablaremos, yo creo que son los dos jugadores, el tercero y el primero que vamos a hablar, Sergio de la Red y el tercero que luego hablaremos, son los que tienen para mí mayor potencial, porque son más jugadores preparados a nivel profesionalismo, es decir, que ya están en un contexto más serio y más preparado, vamos a decirlo así, porque han jugado a la Euroliga y a buen nivel. Ujú. Pues bueno, vamos a avanzar con el siguiente jugador y estamos hablando ahora de Mohamed Momo Faye. Es jugador senegalés, juega ahora en Italia, así que no, juega, perdón, en París, ¿no? En París ahora, si no me Correcto, equivoco. fichado para esta temporada. Eso es, estuvo jugando en Italia en Palacanestro y ahora juega en París. Háblanos un poquito de Mohamed Momo Faye. Este sería el típico pivot moderno, llegado desde Senegal, pero bueno, con carrera en Italia y terminó fichando en País Vasco como una pivot en proyección, en crecimiento, un pivot de gran capacidad física que ha ido progresando poco a poco y la Euroliga empieza a coger protagonismo desde Italia hasta la máxima competición continental. Destaca por su defensa, rebote, gran capacidad lateral y envergadura. Protege bien el aro. En ataque es el típico pivot, vamos a decirlo, pivot tarugo, finalizador. El ejemplo más práctico de él, sin medir las distancias, porque yo creo que es más fuerte este jugador, es Ademona, es el mismo estilo de pivot. O sea, defensivamente es un bicho, sin ser tan atlético como es Adembona en el sentido corporalmente, de que sea un jugador que aguante más fuertemente, pero es un jugador con gran envergadura, fino, movilidad, no tiene muchos buenos recursos, es decir, en ataque, no le pides atacar de espaldas al aro, sino que sea el tipo de jugador que haga un spin, que finalice cerca del aro y que sea contundente. Un jugador con mucha energía, que es lo que destacaría y es el perfil que se está encontrando mucho, sobre todo en estilo de pivots africanos, ¿no? Y es normal que se le permita en segunda ronda, como una buena apuesta, de encontrar un pivot de ese estilo. Pues, para poner un ejemplo, también Huelle de los Hornets, o para poner un estilo, de este estilo de pivot, vamos a poner así. Sí, yo lo que he leído sobre él es muy parecido a lo que tú comentas. Lo describen como un rim protector y reboteador nato. Es un jugador muy atlético para su tamaño, con gran envergadura. Puede ser un buen finalizador en alley-oops, puede destacar en tapones y en rebotes ofensivos. Buen finalizador cerca del aro y que puede mejorar en defensa perimetral. Y lo que hablan de él en cuanto, pues, a sus déficits, que tiene que tener muchos, porque es un jugador joven, como todos los que estamos hablando, que aún todavía está un poco verde en cuanto a juego en el poste y tiro exterior, pero pues bueno, que de momento tiene un alto potencial como un jugador versátil moderno. Sí, que tiene además un buen encaje, es decir, que cualquier franquicia que busque ese estilo de pivot, pues le puede ayudar mucho y bien. Aparte que es un jugador que ha ido progresando en su carrera. A mí es un jugador que dentro de los 5 que tenemos, aparte de la REA, que yo lo pondré en el pick 1, para mí es el segundo. Porque ha aún creciendo bastante. Y sobre todo en París ha ido como poquito a poquito, dando pequeños saltos y está jugando, no un nivel, vamos a decirlo, excelente, pero muy buen nivel. Es decir, oye, pues es una buena apuesta que ha hecho París, que ya se apuntaba de que era una buena apuesta y que era el jugador a tener en cuenta dentro del mercado si buscas ese estilo de pivot. Y París Basketball, pensando en un proyecto joven, cambiando fichas, pues ha encontrado un buen jugador como Jaime Falle. ¿Es pasaporte senegalés o tiene pasaporte de otro país? Si no recuerdo mal, es senegalés como tal. Sí, sí, Pero, senegaleses, pero muchas veces ya sabes que pues enseguida cogen otro tipo de pasaportes, pero bueno, si da el salto pronto a la NBA, quizás no le da un poquito igual, le da un poquito igual sí, de momento. sí, es senegalés así. No es como el Ujú, otro caso que tenemos, vamos a decir así. eso es. Bueno, pues Eder lo coloca aquí en relación a los de estos 5 jugadores que estamos hablando, como el segundo que a él más le gusta y que tiene un poquito mayor Mm. potencial. Sí, para mí Eh, sí.
Vale, genial. Vamos a avanzar y vamos a hablar ahora de Michael Rusic. Este lo tenemos un poquito más controlado porque juega en el Juventud de Badalona. De hecho, alguna vez Jorge nos ha hablado de este jugador cuando hemos hecho episodios de este estilo, pero háblanos un poquito más de Michael Rusic para aquellos que no lo conozcan. Bueno, hay que recordar que es jugador del Juventud, 2'11 estatura, que juega en la posición de 4 y es el nacido del 2006. Jugador que ha llamado la atención por ser el típico 4 abierto, de gran técnica, buen tiro exterior, habitual en el baloncesto europeo. Es que es ese estilo palo, de ese estilo palo. Siendo más alto que, por ejemplo, su antecesor, midiendo las distancias, Dario Saric, ¿no? Es un jugador que destaca por su inteligencia, juego sin balón, tiene buen pase, movilidad y lanzamiento exterior. A mejorar su consistencia en defensa, es muy poco consistente en la falta de defensa, para parar a jugadores más grandes, o todo más físicos, para que pueda defender a un pivot en este caso. Y el tema de las lesiones, que es lo que más dudas genera en torno a él, y eso puede ser un gran hándicap a la hora de seleccionarle, ¿no? Porque ha tenido lesiones no muy graves, pero es tendente a tener algún problema físico o alguna lesión que le ha dejado aparte de las piezas durante cierto tiempo. Pero es un jugador que dentro de la gama actual podría llegar, lo tiene complicado teniendo en cuenta que el nivel de este año es bastante alto, sobre todo desde la liga universitaria, y hay que acordar de Australia, que también hay varios jugadores a destacar, pero la duda con él es las lesiones, principalmente. Por lo demás, es un jugador con mucho talento, que ya se ha presentado, se ha inscrito al draft, pero siempre se ha echado un poco para atrás, lo típico, para hacerse llamar su nombre, para tenerlo en cuenta en la liga, y luego, pues bueno, hacerle un poco de seguimiento, pero de momento su temporada destaca en eso, en que de 17 partidos, como estamos viendo, al menos en la pantalla que nos ofrece Oscar, pues ha jugado 12 partidos, siendo inscrito, pero ha dejado buenas actuaciones también durante la temporada. Por cierto, que no lo había comentado antes, en NBADraft.net, en su mock draft, a Mohamed Faye le colocan en la posición número 41. A priori aquí lo Ujú. seleccionarían los Milwaukee Bucks según esta predicción que hacen. Y Michael Rusic no lo veo aquí, no lo veo aquí ahora mismo en el mock draft, pero sí que es cierto que ya se ha presentado a otros, así que habrá que ver un poco, pues, tema lesiones, tema de la confianza, ¿no?, que tenga con determinados equipos, los entrenamientos que hagan en el Draft Combine, y si hace algún entrenamiento más personalizado por si puede subir o puede bajar en el caso de que los quiera hacer. Así que veremos. Pero sí, yo Ujú. lo que he leído es parecido y lo que he visto a este jugador cuando he visto algún partido de la Peña, pues un interior versátil con buena muñeca para el tamaño que tiene, capacidad de estirar la gancha, un jugador inteligente que todavía tiene que potenciar, ¿no?, sobre todo su fuerza física y consistencia, pero es un proyecto interesante de un ala pivot con habilidades modernas y bueno, veremos un poco si cuaja, ¿no? Porque hemos visto muchas veces perfiles de jugadores de este estilo que hay veces que han triunfado me refiero a tener una carrera en la NBA, que eso ya es triunfar, no todo el mundo tiene que ser Dirk Nowitzki o Pau Gasol, o sea, Ujú. jugar en la NBA durante varios años me parece que es triunfar. Por ejemplo, Dario Saric. O sea, Dario Saric ha tenido una carrera consistente en la NBA. Ujú. Así que, pero luego hemos visto otros casos, yo que sé, Dragan Bender, que para nada ha funcionado. Ojalá que se parezca más a un Dario Saric que a un Dragan Bender. Sí, totalmente. Aparte es un jugador que eso, salió de la Peña, jugador canterano como tal de Juventud, y que ya ha dejado donde notar. De hecho, creo que si no recuerdo mal, estuvo jugando en el Nike Hub Summit de Portland por parte de Nike. Entonces, ya ha hecho como el primer pequeño paso para que, hostia, este tío, jugador internacional, ya nos tiene que sonar un poquito, pero le falta eso. Para mí, yo creo que es consistencia, sobre todo a la hora de tener minutos también en Juventud. Es verdad que es complicado tener protagonismo en Sí. exceso, teniendo en cuenta con Tomic y Ricky Rubio, pero bueno, es un jugador importante para la Juventud a nivel formativo y que va poco a poco y va dando pasos agigantados para poder ser un gran talento. Vamos con el último jugador de este top 5, pero no el último del que vamos a hablar hoy, y a ver si lo pronuncio bien, es Ognjen Srentik, o cómo lo pronunciarías tú, Es Eder. Scentic, no te sé decir también mucho, pero es el jugador. Srentik. Es Srzentic. Y el Eso es. Ognjen es Oggenjen. O sea, Sí, el Ognjen. Ognen es más fácil de decir, pero ya el apellido ya se complica un poquito, pero bueno. Sí. Proyecto de Mega, que ya sabemos un poquito todos lo que implica, ¿no? Sí, veo básquet detrás. Vamos a ser honestos. Todo lo que sea mega, siempre cuidado. Cuidado, sobre todo en segundas rondas, que aparecen estos picks extraños que nadie comprende. Este está off the radar, pero ojo con este chico, ¿vale? Jugar de 2.02 lo sitúan, aunque puede ser uno derecho, unos 2.02. Lo de las alturas, ya sabéis que depende de donde busques, siempre les puede variar centímetro arriba, centímetro abajo. 2007, ¿vale? Es un jugador que este año cumpliría 19 años.
talento de Serbia, sacado desde el propio Mega, es de la propia cantera, que esto es el dato importante, no es un jugador que fichan del Partizan o de Estrella Roja, sino del propio club, y que puede llegar a la NBA. No vamos a destacar, es un jugador que tiene gran movilidad de soltura en ataque, tiene gran capacidad de salir en transición, sabe finalizar con facilidad, buena visión de juego, capacidad de generar tiros tras bote o de bien parados. Es un jugador que, para anotar, es un gran anotador. ¿Cuál es su problema? Le he puesto a generar ahora para sus compañeros, para asistir a sus compañeros, y que en defensa es muy inconsistente, sobre todo en primeras líneas de pase, como a la hora de robar, se le nota bastante complicado. Esto en base al scouting que se le hace bastante desde su participación en el Next Gen de Adidas de la temporada pasada, al igual que a Tanda, que vamos a poner esos dos equipos que son los jugadores que son más recientes de seguir por etapa junior que pasan a senior, por eso mismo que ahora subir año senior es un poco a verlas venir, ¿no? Porque están jugando igual en la U19, en el filial, o están teniendo poca participación en el primer equipo, pero es un jugador que puede llegar a la segunda ronda siempre que pueda colocarlo la agencia, también como se vende un poco de la cara liga, pero es un jugador que lo destacable de él es el aspecto ofensivo. Lo más a mejorar, condición física, aunque es un jugador que ya tiene físicamente, es grande, tiene buena envergadura, y en defensa pues es lo que tiene que mejorar sí o sí, porque si no, es que no tiene carrera en NBA, es lo difícil. Si no mejoras en esa faceta de juego, es complicado hacerte un hueco. Ahora mismo, por ejemplo, NBADraft.net lo sitúa en la posición número 46. En este hipotético draft lo seleccionarían los Miami Heat. Y pues bueno, yo lo que he leído sobre él es muy parecido a lo que tú nos estás comentando. Es un jugador entre 2 metros 1, 2 metros 3, posición escoltalero, es un buen ala con un buen manejo, puede ser creativo, con capacidad atlética decente, tiene buena capacidad de desplazamiento lateral y potencial pues, en tiro de media distancia, de larga distancia y con algo de playmaking. Puede ser un defensor sólido gracias a su envergadura, pero debe trabajar un poco más el aspecto físico, y lo definen como un jugador clásico producto de la fábrica de Mega. Y que, pues bueno, ya sabemos un poquito, como ha comentado Eder, todo lo que esto conlleva. ¿Tú este lo pondrías en la última posición de los que hemos hablado? ¿O quizás lo pondrías el cuarto o el tercero? Yo creo que sí sería el último de los 5, pero claro, si metemos el bonus track, aquí cambia un poco el contexto, porque para mí el que tenemos de bonus track, Pues al ser mira, drafteado y tal, es un MA ready, por la temporada que está haciendo, la verdad. vamos a hablar ya del jugador bonus track, y es Saliu Niang, es jugador italiano, lo vimos en el pasado Eurobasket jugando con la selección de Italia, para mí fue de lo mejor, me parece que es un defensor excelente, con potencial de ser un grandísimo defensor incluso en NBA, está ahora mismo jugando en la Virtus Bolonia, pero el año pasado ya fue drafteado, ya se presentó al draft y sus derechos los tienen los Cleveland Cavaliers. Creo que además es un jugador que encajaría muy bien en los actuales Cleveland Cavaliers porque tienen deficiencia en esta posición de alero, de un alero físico, un alero que pueda darles un poquito de defensa, porque ataque ya tienen los Cleveland Cavaliers. Yo lo poco que le he visto este año ha hecho grandes actuaciones en Euroliga, es un jugador muy sólido, que con capacidad de rebotear. Creo que en Euroliga su capacidad física va a destacar más que en NBA, evidentemente, porque hay físicos más tochos en Estados Unidos. Pero me parece que es un jugador que yo, cuando ya lo vi el año pasado en el Eurobasket, a mí me encantó. O sea, me encantó. A mí es un jugador que es un 3-4. Para la NBA yo creo que puede jugar en esas dos posiciones. Jugador con una proyección mundial, es decir, desde que está con Iván ha dado otro salto hacia adelante en su carrera. Destaca sobre todo que la primera jornada de la Euroliga jugó contra el Madrid y le hizo un destrozo. Un saludo a Scariolo, porque es que fue su verdugo con la selección italiana ante España en el Eurobasket, y también se la hizo en la primera jornada. Luego ya cambió el contexto, ¿no? Pero es verdad que su proyección en Euroliga ha ido poco a poco, no es unos números extravagantes, vamos a decirlo así, pero 7 puntos, 5 rebotes, 1,8 asistencias. También ayuda un poco en la parte de robo, ¿no? Con 0,8. No es un jugador que tenga tiro, yo creo que es lo que tiene que mejorar, sí o sí, la capacidad exterior, porque está muy limitado a jugar más por dentro y ser más finalizador y contundente, ser un jugador de estos aguerridos, físicos y enérgicos, pero es un jugador que tiene mucha polivalencia a la hora de ir de fuera hacia adentro y luego ayudar en la parte reboteadora. ¿Qué tiene que mejorar? El tiro. Es que es su punto de su caballo de batalla si quiere tener un rol concreto, porque puede ser un rol muy defensivo, que ayude en el rebote, aporte un poco de energía, pero claro, si no abres el campo para la esquina, para tirar de tiro de 3, difícil, aunque bueno, sabe manejar con bote, aunque no es un bote, vamos a decirlo, para generarse un tiro de media distancia, pero para finalizar cerca del aro, sí tiene capacidad.
Ujú. Yo creo que este sí que es un jugador preparado ya para la NBA. Creo que, de hecho, si hubiese dado el salto a los Cleveland Cavaliers esta temporada hubiese contado con minutos, pero ahora después de esta temporada que está haciendo en Bolonia, me parece que es un jugador que, para darle minutos, no evidentemente darle 30 minutos en su primera temporada en la NBA, no os esperéis aquí que vaya a ser un súper defensor de élite, pero me parece que es un jugador que puede tener una carrera muy decente en la NBA, porque la capacidad atlética física para defenderla tiene y todo dependerá pues, del porcentaje que tenga de tiro de tres, si puede tener algo de evolución con el balón en las manos en capacidad ofensiva, que bueno, pues el tiempo dirá, ¿no, Eder? Sí, yo creo que los 6 nombres que hemos dicho son jugadores que no vamos a decir que sean jugadores starters, pero para tener un rol concreto pueden funcionar. Yo mantengo el dato, si metemos en un top 6 en un NBA Ready, podríamos meter, para mí, obviamente Sergio de la Rea, segundo Salunian, vamos a ser sinceros, tercero Mohamed Payet, los meto los tres porque están preparados ya para la competición de NBA por haber jugado en Euroliga, que esto es un punto importantísimo. Luego el cuarto nombre que hemos comentado sería ya yo metería a Tamma, que es un jugador que tiene mucho más talento y que puede ser el típico robo, no robo, pero que puede sorprender de que sube escalones en el draft. El quinto para mí sería Rucic y el último sería el serbio. Pero cuidado con Stentic, que puede estar posiciones, obviamente, por el tema de la agencia, que saben moverse bien en este tipo de situaciones. Voy a meteros un último bonus track, pero vamos a hablar de este jugador en negativo, que lo hemos comentado en algunas ocasiones. Mika Murinen. Mika Murinen se le vendió o se le trató de vender durante el Eurobasket último, el Eurobasket de 2025, como un jugador NBA ready, el Skyny Jesus, un jugador que parecía como que incluso algunos hablaban de que este 2026, aunque todo indica que se iba a presentar al draft NBA en 2027, ya podía ser una elección súper alta del draft, que el jugador Mika Murinen es un jugador que tiene potencial, que tiene mucha altura, que tiene envergadura, que puede tener la capacidad para tirar de tres, que tiene una gran capacidad atlética. Se le conocía por los mates que había hecho. Es un jugador que más allá de eso tampoco sinceramente había demostrado nada y que todavía está muy, muy verde. Eder, Mika Murinen no está jugando en Partizan esta temporada. Mika Murinen tuvo la opción de ir a la NCAA, que parece que es lo que iba a hacer, y yo creo que era lo que mejor le hubiese venido, y es la peor decisión que ha tomado, jugar en Partizan. De hecho, si ir más lejos, no hemos sacado el nombre, pero es que casualidad, los chicos de Basket News han sacado un reportaje sobre el tema de por qué este chico no está jugando. O sea, no está jugando ni en la League. Por eso, porque he puesto un tuit, además, justo hoy, he puesto un tuit diciendo eso, que nos lo estaban vendiendo como si fuera aquí la última Coca-Cola en el desierto y que era un jugador súper espectacular. Él no. Y sobre todo, lo más importante es por qué no está jugando, y más con el contexto que tiene Partizan, que Jabari Parker parece que es directamente el problema del Partizan, que vamos a dejar este melón para podcast de Euroliga, ahí podéis aprovechar para seguir también a Massive Europa. Y el tema de Mika Murinen, la verdad que es un jugador que sigue teniendo mucho talento, pero yo creo que llegó al peor sitio, o sea, eligió el peor destino posible con luego cómo ha ido las cosas. Es decir, que ha sido una decisión que para él ha sido frenar un año cuando podía haberse quedado en un prep school o una NCAA en cualquier universidad para poder creer. Yo creo que Mika Murinen saldrá de Partizan el año que viene, sí o sí, a la NCAA, que es su hábitat, porque es un jugador que tiene un talento, tiene potencial. Potencial, no exagero, si tiene minutos y por lo veis, puede entrar en una primera ronda por ser el clásico 4 grande con cierta movilidad, sencilla con tiro, pero no es un jugador que lo único que ha destacado es los 3-4 mates que han sido espectaculares por parte de Eurobasket, pero a nivel técnico tiene mucho mejorar. A mí me recuerda, midiendo un poquito las distancias, a Michael Rucic. Michael Rucic está preparado ya ya está jugando en la CB. Mika Murinen le falta eso, experiencia para seguir creciendo, pero eso no quita que es un jugador que es el gran talento de Finlandia después del señor Lauri Markkanen. Eso no hay que quitárselo. Pero con él lo que sí necesita es jugar. Y si no juegas en un equipo como ha sido el Partizan, cédelo, que tenga oportunidades o directamente córtalo y que se prepare para Estados Unidos. No lo tengas muerto de asco en el Partizan. Es que es duro ver su situación en el sentido de lo que ha podido haber sido y por qué no han cogido Obradovic y Peñarroya confianza con este chico para que juegue, para que tenga protagonismo, por lo menos en la liga serbia, que es una liga buena para ir creciendo como jugador. Pues bueno, esperamos que os haya gustado el podcast. Los que estéis en directo no os marchéis, que ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido esta última jornada de la Liga Andesa. Ya tenemos además el cuadro, bueno, casi el cuadro de la Copa del Rey y hablaremos un poquito sobre ello. Así que nada, Eder, gracias por tu presencia y por tu sabiduría. Saludos.
Saludos y gracias. Gracias a todos los que escuchéis el programa. Recordad, like, comentar con vuestra opinión y nos vemos en el siguiente podcast.